Hola, mi nombre es Jeffrey Mendoza. En esta ocasión hablaremos sobre el tratamiento de la información cualitativa. Para comenzar en lleno con el tema, primero hay que aclarar que para hacer este proceso de análisis cualitativo, nosotros ya deberíamos tener nuestros instrumentos seleccionados o nuestras técnicas, y en segunda parte ya tendríamos que tener nuestros instrumentos aprobados por expertos y por pares revisores, y en tercero ya tendríamos que haber aplicado estos instrumentos o técnicas como ser encuestas o cuestionarios. Ya al tener esta información en nuestras manos, ya ahora sí podemos hacer el proceso de análisis cualitativo. Bien, ahora, ¿qué es el núcleo básico? Bueno, para explicar el núcleo básico podríamos decir que es la parte central donde nosotros queremos buscar toda esta información. Nosotros tenemos nuestros textos o nuestros audios ya, ya con todos estos resultados. Tenemos que buscar un núcleo básico de donde sacar la información clave y específica, ya que así esto nos facilitará la información, porque según varios expertos en el área de investigación, este proceso de análisis cualitativo es muy difícil llevarlo a cabo. Imagínense, es difícil para los expertos, no digamos para nosotros que comenzamos a hacer investigación. Pero para esto está el núcleo básico, para poder guiarnos de esa parte y tomar y analizar las partes más importantes o específicas de nuestra información. Para comenzar a trabajar dentro de este núcleo básico, primero tendremos que categorizar los datos. De estos datos nosotros podemos encontrar patrones. ¿Cómo lo categorizamos? Bueno, encontrando un nombre o una etiqueta para este patrón. Ya al tener este patrón, nosotros comenzamos a conceptualizar, que ya lo veremos en el ejemplo siguiente, que comenzamos con los pasos para llevar a cabo el proceso de análisis. Y el primer paso es identificar los aspectos de interés que existen en nuestra investigación. Tenemos un ejemplo, digamos esta pregunta que dice: ¿qué situaciones académicas le generan emociones negativas y qué hace para regular dichas emociones? Bueno, está como ejemplo, viene la persona y contesta: yo por mi parte me pongo muy nervioso en los exámenes, para mí es el fin del mundo ir a rendir una materia y no sé por qué. Y luego más abajo dice: frente a estas cosas, yo lo que hago es respirar, realizo respiración y medito. Lo he hecho muchas veces y esto me resulta para poder rendir en los exámenes. Bueno, tenemos este texto. Como bien ven ahí, podemos identificar dos aspectos. El primer aspecto es los nervios que existen para esta persona durante los exámenes. Y el segundo aspecto es la respiración, que esto es lo que hace él para poder calmar los nervios. Como vemos aquí, ya identificamos dos aspectos de interés: nervios y respiración. El siguiente paso para llevar a cabo el proceso de análisis es la agrupación de segundo nivel. Aquí ya es algo más analítico y también aquí podemos detectar patrones. Tenemos aquí el ejemplo. Yo por mi parte me pongo muy nervioso en los exámenes. Ya tenemos la agrupación en el primer nivel, que es el nerviosismo, que genera o detecta un patrón que son las emociones negativas. En la otra parte, lo que hace esta persona para poder calmar esos nervios es que realiza respiración y medita. Entonces analizamos respiración y detectamos un patrón que es la regulación enfocada en la respuesta emocional. Ahora bien, vamos a hablar sobre las técnicas de identificación de estos temas o categorías. Primero nos haremos una pregunta
básica. Con el ejemplo anterior, nosotros, bueno, solo leemos nuestra información y analizamos y nos preguntamos, bueno, este nerviosismo por algo sucede, quizás es algo importante dentro de la investigación, entonces deducimos que eso es importante, ya que es lo que genera quizás nuestra respuesta a nuestra pregunta entre nervios y respiración. Otra técnica para poder identificar estas categorías es la repetición. Dentro de nuestra información podemos ir leyendo o escuchando los audios y podemos fijarnos ahí en cuáles son las palabras u oraciones que más se repiten. En base a eso nosotros podemos identificar una categoría. Digamos, encuestamos 10 alumnos y de 10 alumnos 8 o 7 mencionan nervios, entonces ahí con esa repetición nosotros podemos deducir, esto es un tema importante dentro de la información. Como tercera técnica es encontrar las similitudes y diferencias. En las similitudes pues sería como dije anteriormente en la repetición, encontrar el nerviosismo, pero también pueden haber alumnos que digan, no, yo todo tranquilo, yo voy al examen, me siento, lo contesto y bien, nada de nervios. Esa es una técnica para poder identificar. Y la número 4 es de forma deductiva. Igual, para esto tenemos que analizar el texto, leerlo, analizarlo, y en base a lo que creamos más importante, pues nosotros deducimos qué podría ser de esto, qué tema, qué categoría podría salir de nuestra información. Un aspecto importante o que nos puede servir como extra para poder analizar datos cualitativos es mediante un software o softwares, ya que existen varios que nos pueden ayudar para esta tarea. En este ejemplo les tengo Atlas.ti, que es uno de los más famosos, pero es decirles que ningún software nos va a ayudar a crear la investigación. Eso es tarea 100% que tiene que hacer el investigador. Este software nada más nos servirá para poder dentro del programa ejecutar nuestros audios, nuestros textos o inclusive videos y extraer de ellos la información más importante. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, es identificar las unidades de significado. Aquí como ejemplo en esta imagen está la interfaz del programa Atlas.ti. En este caso se insertó un audio y como ven ahí marcado con el círculo, se selecciona una unidad importante o las unidades importantes dentro de ese audio, que con el ejemplo anterior podría ser en esa parte pues nerviosismo y respiración. Como segundo paso tenemos una agrupación de primer nivel. Bueno, la agrupación de primer nivel es ahí crear los dos unidades, ya ponerlas juntas, que sería nerviosismo y respiración. En tercera parte es identificar unidades, la identificación de las unidades de significado. En este caso pues sería conceptualizar cada unidad. Como ven ahí en un pequeño diagrama, pues están las emociones negativas, que estas son causadas por los nervios. Está la respiración, pues que sirve como regulación de respuesta emocional a estas emociones negativas. Ahora bien, después de haber visto todo este proceso de datos cualitativos, ahora bien, ¿cómo presentamos estos resultados de análisis cualitativo? Tenemos varias formas. De primera está la forma narrativa, que en ejemplo anterior, digamos, podríamos decir
que una de las situaciones académicas que más generan emociones negativas son las situaciones de examen. Ante estas situaciones, los alumnos suelen experimentar nerviosismo o nervios, y, y para poder calmar esto, pues varios alumnos usan la respiración. Eso podría ser una narrativa como ejemplo a lo anterior. También podemos presentar los resultados mediante tablas, como este ejemplo. Situaciones académicas que generan emociones negativas, pues mediante una tabla podemos ahí crear nuestra información. Emociones negativas, nerviosismo, exámenes. Y yo por mi parte me pongo muy nervioso en los exámenes. Ahora que ya tenemos todos nuestros resultados y los tenemos ya presentados, pues para crear el reporte de estos resultados de la investigación, dentro de ese reporte construimos el informe, que tiene que estar relacionado a los hechos. O sea, estos hechos tienen que estar narrados de forma objetiva, no tiene que ser nuestra opinión, ya que solo estamos investigando. Así que opiniones aquí no caben en una investigación. Opiniones propias, ya que esto tiene que ser objetivamente. Luego está un análisis crítico y documental del problema y una conclusión del informe. Seguido tenemos la estructura del informe, que depende del enfoque de nuestra investigación, también de la especialización del investigador. Dependiendo de cómo esté especializado el investigador, lo puede estructurar de diferentes formas. Eso depende ya de él, y depende también de la institución donde se está aplicando la investigación. Tenemos los elementos del informe. Esto es lo básico que tiene que ir sí o sí en toda investigación. Está la portada con los datos generales, introducción a la investigación, los antecedentes. Sería el estado del arte, donde se busca qué es lo que hay de investigación hasta el momento sobre esa temática. Están los problemas de investigación, los objetivos, la justificación, los marcos teóricos, conceptuales, que estos marcos, como ya sabemos, nos guiamos en base a teorías que nos explican la problemática o los aportes que éstas hacen, mejor dicho, al problema investigado. Está el marco metodológico, los resultados, conclusiones y recomendaciones, referencias. Ya para darles unos tips ahí sobre redacción del informe, pues lo básico que es un informe: tiene que describir lo ocurrido durante la investigación. Importante también es cuidar la coherencia, que haya una buena ortografía y la gramática del informe. Y por último, usar citas y referencias de manera adecuada. Ya sabemos que comúnmente lo que se usa es APA, pues hay que buscar los documentos que hablen sobre APA y aplicar de una buena manera estas citas. Bien, hemos llegado a la parte final de esta presentación, pero como conclusión podríamos decir que llevar a cabo un análisis efectivo de nuestra investigación cualitativa pues es algo difícil, pero para eso los expertos en investigación nos han hecho ahí ese aporte sobre buscar dentro del, o crear un núcleo básico para poder buscar los datos más significativos o más generales, para poder llevar a cabo al final nuestra redacción de los resultados finales. Pues concluyendo con eso, y les agradezco la atención y será hasta la próxima. Gracias.